A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Amigos de Surfui, ¿cómo están? Muy buenos días. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Hoy estamos en la edición del informativo Willaricui correspondiente a hoy, 7 de marzo del año 2023, denominado Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo. Mi nombre es Javier Chejia y hoy día en compañía de Hernán Zulca. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Buen día. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días a todos nuestros amigos oyentes del informativo Willaricui, quienes enganchan a esta hora de la mañana para poder informarse de los hechos noticiosos del ámbito local, nacional, regional e internacional y también las deportivas, amigos oyentes, ¿no? Un saludo para nuestros amigos que están en el distrito de Chalhuahuacho, Mara, Akira, Cotabambas, Coyulqui, Tambobamba, también hasta donde llegan las ondas de Radio Surfui, ¿ya? Las ondas, o bueno, en este caso la señal no tiene límites, por ello que mandamos un saludo cordial a todos nuestros amigos oyentes que están en la sintonía del informativo Willaricui. Amigos oyentes, hoy en la edición del informativo Willaricui vamos a hablar diversos temas, entre ellos, amigos oyentes, la empresa minera Las Bambas ha iniciado la construcción de una capilla para la comunidad de Chumille en el distrito de Chalhuahuacho. La ejecución de esta obra brindará oportunidades de trabajo y también a los proveedores de la localidad de Chumille. Amigos oyentes, el día de ayer se ha iniciado esta importante obra para la comunidad de Chumille en el distrito de Chalhuahuacho. A pesar de la situación social que se encuentra la empresa minera, al no poder transportar y no poder comercializar el concentrado de cobre, sigue cumpliendo los compromisos con las comunidades campesinas aledañas a la operación minera. Importante actividad, Javier, que viene realizando la empresa minera Las Bambas en beneficio de los pobladores de la comunidad de Chumille, quienes pues de esta manera van a poder reactivar su economía en su localidad, y también estas oportunidades, amigos oyentes, beneficia a las personas del lugar en trabajo, en restaurantes, para que puedan mover la economía familiar. Y importante, amigos oyentes, que la empresa minera Las Bambas, a pesar pues de que no se esté trasladando el concentrado de cobre, viene realizando obras importantes y cumpliendo sus compromisos con las comunidades de la zona. Y amigos oyentes, por otra parte, en relación a este oso andino de anteojos que apareció en las alturas de nuestra provincia de Cotabambas, autoridades han hablado sobre este tema y han dicho de que las personas que han sido involucradas en la muerte de este oso andino afrontarían hasta 7 años de cárcel, amigos oyentes. Por si usted no lo sabía, el reciente entrevista, el administrador técnico de Servicio Forestal y Fauna Silvestre de Apurímac, Serfor, ha dicho lo siguiente, que las personas que acabaron con la vida del oso andino en la comunidad de Pumamarca, distrito de Chalhuahuacho, podrían afrontar una pena de hasta 7 años de cárcel y una reparación civil que el juez determine. Eso es importante, amigos oyentes, conocerlo, porque muchas veces dicen, pasó y ya. No es así. Mana el funcionario ha precisado que efectivos de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público de la jurisdicción, están en plena investigación y en cuestión de horas se dispondrá la orden de captura a los 4 presuntos implicados en el hecho, los cuales aparecen en imágenes. Esa es la diferencia de antes, ¿no? Porque antes, no se sabía mucho. Ahora, gracias a este aparato que casi un 90% o un 100% de la población tenemos esa posibilidad de filmar, de registrar, de grabar, y gracias a eso, a estas imágenes,
se van a proceder las investigaciones correspondientes, amigos oyentes. Se tiene que dar mano dura, Javier, contra los responsables de la muerte de este oso que estuvo pues en algunas partes de las comunidades, pero finalmente, amigos oyentes, los responsables serán más o menos, se puede decir, a 7 años de prisión como en caso se encuentran los responsables, ¿no? Entonces vamos, amigos, con más información. El Consejo Municipal de Mara, consciente de la importancia de la igualdad de género y la lucha por los derechos de la mujer, a través de la División de Programas Sociales de la Subgerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales, desarrollará diversas acciones por el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo y seguramente muchas instituciones realizarán esta conmemoración, amigos oyentes, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bueno, amigos oyentes, por otra parte, para el día de hoy vamos a tener amplia información en diversos temas en el plano nacional. Bueno, en relación a la situación que se vive en Puno, ¿no? Y lamentable hecho de los fallecidos de los militares que estaban en esta zona transitando. El día de ayer ha circulado más imágenes sobre lo que habría ocurrido con estos militares. Y vuelvo a decirte, ¿no? O sea, ¿cómo es que logramos tener bastante información? Gracias a este aparato, a este celular. Porque hay muchas personas que están registrando, que están grabando, que están filmando. Y bueno, lo que ayer se ha podido conocer a través de las redes sociales y las imágenes que han circulado en diversos medios es que justamente antes de que estos soldados traten de cruzar este río y en ese intento de cruzar, bueno, las aguas del río Ilave, han fallecido varios soldados. Antes de este hecho, amigos oyentes, bueno, población de esta zona agrede, no verbalmente, sino comienzan a tirarle piedras, comienzan a guaraquear a este grupo de soldados. Había disposición digamos, de los responsables de este comando de no disparar, amigos oyentes. En medio de la lluvia de piedras, hay un momento incluso, logran, digamos, prácticamente romper todo el batallón, dividirlos en dos. Hay un grupo en el cual incluso la población llega a golpear a varios soldados. Lo rodean, lo golpean, le tiran piedras y al final es por eso que toman la decisión de cruzar el río, al verse, digamos, rodeados por la población. Luego también han circulado imágenes ya de lo que viene a ser, amigos oyentes, propiamente las declaraciones de los militares, porque se les hace preguntas y ahí justamente ellos corroboran todo lo que había pasado, de que después de haber sufrido todas estas agresiones, ellos deciden cruzar este río y al final este lamentable desenlace de militares fallecidos que ya todos sabemos. Y amigos oyentes, por otra parte, Dina Boluarte se presentará este martes ante la Fiscalía para declarar por muertes en protestas. La presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, será interrogada por la Fiscalía en el marco de las investigaciones que se le siguen para determinar su responsabilidad en las más de 60 muertes que ha dejado las protestas contra su gobierno, amigos oyentes. Estas y otras informaciones vamos a ampliar, lógicamente, en el desarrollo de nuestro informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, 7 de marzo del año 2023, año denominado Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana rápidamente nos vamos a revisar la frase del día. Mucha atención. Perfecto, Javier. Vamos con la frase para el día de hoy, amigos oyentes. En la mano hay que tener lapicero y papel para apuntar esta frase motivadora. Vamos, la frase para el día de hoy, amigos oyentes, es lo siguiente. La gente positiva cambia el mundo, mientras que la negativa lo mantiene como está. Lo repetimos, Hernán. Lo repetimos, claro que sí. La gente positiva cambia el mundo, mientras que la negativa lo mantiene como está. Bueno, esto también se llama, aquí las personas conformistas de repente, ¿no? De que no quieren hacer nada más, digamos, por su vida, lo dejan ahí nomás, piensan que todo va bien. Pero mientras que la persona positiva cambia el mundo, se proyecta, hace cosas para poder, digamos, mejorar su estabilidad económica, cosas para poder
salir adelante. Entonces la gente positiva cambia el mundo, mientras que la negativa lo mantiene como está. 6 de la mañana con 52 minutos. Revisamos la historia, amigos oyentes. Hoy, 7 de marzo, se recuerda el Día Mundial de los Cereales. Hoy día desayunaste, Javiercito. ¿Un cereal? Bueno, no, recién, ¿no? Recién. Más adelante. Perfecto, Javier. Entonces, pues más adelante nos vamos a desayunar, al recordar también el Día Mundial de los Cereales. Y también, amigos oyentes, hoy se recuerda el Día Internacional en recuerdo de los oficiales del policía caídos. Año 2019, un día como hoy, Venezuela sufre el apagón eléctrico más grande de su historia a nivel nacional, con una duración de entre 5 y 7 días continuos en algunos estados. En el año 2000, un día como hoy, 7 de marzo, los cancilleres de Chile, Juan Gabriel Valdés, y de Perú, Fernando de Trasegnies, suscriben el acta de entrega y recepción que pone fin a los asuntos pendientes del Tratado de 1929 e inauguran un Cristo de la Concordia en la cima del Morro de Arica. Año 2002, un día como hoy, los presidentes de Ecuador, Gustavo Noboa, y del Perú, Alejandro Toledo, suscriben un convenio con el objetivo de reducir el número de efectivos militares acantonados en ambos lados de la frontera. Todo esto, amigos oyentes, ocurrió un día como hoy. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 53 minutos, amigos oyentes, en el informativo Willaricui. Estos son nuestros titulares en el ámbito local. Y el día de mañana, miércoles 8 de marzo, el Consejo Distrital de Chalhuahuacho rendirá homenaje a la mujer chalhuahuachina. El evento conmemorativo iniciará a partir de las 9 de la mañana en el Puente Madera de Huichaipampa, con un vistoso pasacalle a la Plaza de Armas, donde podrán disfrutar del Festival de Talentos como canto, baile, declamación, teatro y mucho más. Esto el día de mañana, al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. 6 de la mañana con 54 minutos. Mientras tanto, el Consejo Municipal de Mara, consciente de la importancia de la igualdad de género y la lucha por los derechos de la mujer a través de la división del programa social de la Subgerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales, desarrollará diversas acciones por el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo. El tercer día del mes de marzo, el Consejo Municipal del Distrito de Mara, el jefe de la microred de Akira, Mara, y la jefa del Centro de Salud de Mara recibieron la visita del titular de la Dirección Regional de Salud de Apurímac, Direza, así como al director de la Red de Salud de Cotabambas, acompañados ambos por una delegación integrada por sus funcionarios. Abordaron diversos temas como recategorización del establecimiento de Mara de 1 a 4 a cabecera de microred. Qué buena noticia, amigos oyentes. Ojalá que este establecimiento suba de categoría y lógicamente necesita una nueva infraestructura. 6 de la mañana con 55 minutos. Más información, amigos oyentes. Por otra parte, Las Bambas inicia la construcción de una capilla para la comunidad de Chumille en el distrito de Chalhuahuacho. Comuneros de Chumille, junto a funcionarios de Minera Las Bambas, el día de ayer, 6 de marzo, dieron inicio a la construcción de una nueva capilla en beneficio de la filigresía de esta comunidad. La edificación de esta infraestructura se realizará en 3 meses y estará a cargo de la empresa local Grupo Service SAC. Vamos con más información en el ámbito local y la Municipalidad Distrital de Coyllurqui, en coordinación con la comunidad de Palparo, invitan a la población en general a participar de las diferentes actividades a realizarse en el Festival del Durazno este próximo 9 de marzo en Palparo. 6 de la mañana con 56 minutos. Vamos a revisar los titulares en el plano regional. Mucha atención. Clases escolares se inician el 13 de marzo de todas maneras. Casi seguro y minimizando los anuncios de un sector del magisterio que están convocando a una huelga nacional, el director regional de educación, Armando Bravo Sequeiros, afirmó que el inicio de las clases escolares será el 13 de marzo próximo en toda la región de Apurímac.
Más titulares, amigos oyentes. El Instituto de Chalhuahuacho comunica a los estudiantes regulares de la comunidad educativa de esta institución, del Instituto Chalhuahuacho, que las matrículas del periodo 2023-1 están abiertas a partir del 6 al 30 de marzo. Y también el instituto reconoce la dedicación y el buen rendimiento de sus estudiantes en el ámbito académico. Por ello también otorgan becas y medias becas a aquellos estudiantes que ocuparon el primer y segundo puesto en los diferentes programas de estudio. Y para acceder, amigos oyentes, a cualquiera de estos beneficios se debe de tener en cuenta los siguientes requisitos. Por favor, preste mucha atención: haber aprobado la totalidad de las unidades didácticas. También deben de llenar el FUT solicitando una beca o media beca, adjuntando su constancia de notas. Así es que esto estaremos ampliando en el informativo Huillarico. 6 de la mañana con 57 minutos. Denuncian serias deficiencias en asfaltado Bicapa vía Santa Rosa a Antabamba. Serias y preocupantes deficiencias técnicas fueron identificadas en los trabajos de mejoramiento vial y asfaltado Bicapa de la carretera Santa Rosa Antabamba, Juan Espinosa Medrano, Caraibamba, que ejecutó el consorcio Tintay en la región de Apurímac. 6 de la mañana con 58 minutos. Vamos en Arequipa, amigos oyentes. Valle del Colca solo recibió 5.000 turistas en febrero por convulsión social. El año pasado llegaron 13.504 visitantes en el mismo periodo, pero en este tiempo, amigos oyentes, solo menos de la mitad, 5.000 turistas visitaron el Valle de Colca. Y bueno, el flujo turístico en el Valle de Colca, en la región de Arequipa, se contrajo de manera significativa debido a los bloqueos de carreteras que impidieron el acceso. En febrero llegaron 5.410 turistas entre nacionales y extranjeros, frente a los 13.504 que arribaron en similar periodo del 2022. Más información en el plano regional, amigos oyentes. En reciente entrevista, el administrador técnico de Servicio Forestal y de Fauna Silvestre Apurímac, Serfor, ha indicado que las personas que acabaron con la vida del oso andino en la comunidad de Pumamarca, distrito de Chalhuahuacho, podrían afrontar una pena de hasta 7 años de cárcel y una reparación civil que el juez determine. 6 de la mañana con 59 minutos, amigos oyentes, y elaboran agenda para promover prevención de violencia contra niñas indígenas durante el Congreso desarrollado en la comunidad nativa del distrito de Palcazú, en la región de Pasco. Una agenda de trabajo que busca el empoderamiento económico de la mujer y la prevención de la violencia. Se elaboró durante el primer Congreso de la Organización de Mujeres Amazónicas de la Nación Yanesha o Manaya, que se desarrolló en la comunidad nativa Buenos Aires del distrito de Palcazú, en la provincia de Oxapampa, región Pasco. Más información en el plano regional desde Puno, amigos oyentes. Preocupante la situación que se vive en Ilave. Recuperan cadáver del 6º militar fallecido en Río Ilave y concluyen labores de búsqueda. Los buzos de la Marina de Guerra lograron recuperar los restos del cabo Carlos Quispe del río Ilave. Desde el Ministerio de Defensa informaron que con la ubicación de los restos se concluyó las labores de búsqueda. Así es, amigos oyentes, a seis personas, en este caso 6 número de militares fallecidos en el río de Ilave. El hecho se suscitó en la tarde del último domingo en la provincia de Chucuito. Algunos soldados de la patrulla del ejército perdieron la vida en su intento de cruzar el río Ilave. Y continúa el paro indefinido contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. Esto, amigos oyentes, estas movilizaciones se vienen realizando en la región de Puno. Más información, amigos oyentes, con el firme compromiso de hacer realidad su ejecución para fortalecer la actividad agropecuaria en Apurímac, el gobernador regional Percy Godoy, aseguró que realizará gestiones ante el Ministerio de Agricultura y Riego para encaminar la ejecución de un proyecto de impacto en el sector agropecuario que cuenta con un presupuesto de 75.485.972 soles y beneficiará a 8.295 pequeños productores de los distritos de José María Arguedas, Andahuaylas y San Jerónimo.
Vamos con más titulares, amigos oyentes. Más de 3 millones invertirán en colegios de Tacna para trabajos de mantenimiento, informó el director de Educación Regional, Aldo Espinosa. Con una inversión de 3.146.000 soles se trabajará en el mantenimiento de los colegios de Tacna a pocos días del inicio del año escolar para mejorar las condiciones y brindar seguridad a los alumnos, informó el director de la Dirección Regional de Educación de Tacna, Aldo Estrada. 7 de la mañana con 2 minutos, amigos oyentes, vamos a revisar los titulares en el plano nacional. Dina Boluarte se presenta ante la Fiscalía este martes para declarar por muertes en protestas. La presidenta Dina Boluarte será interrogada por la Fiscalía en el marco de las investigaciones que se le seguirán para determinar su responsabilidad en las más de 60 muertes que ha dejado las protestas contra su gobierno. Vamos con más titulares, amigos oyentes. Día de la Mujer. Adolescentes asumen cargo de ministra y viceministras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por un día. Actividad busca el empoderamiento y liderazgo de niñas y adolescentes. Tras 3 adolescentes, amigos oyentes, pertenecientes al Consejo Consultivo de Niñas y Niños y Adolescentes, fueron designadas como ministra y viceministras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el marco del Día Internacional de la Mujer, a conmemorarse el día de mañana, 8 de marzo. Así se ha informado, amigos oyentes, en los medios nacionales. Por otra parte, amigos oyentes, en el plano nacional, Policía y Fiscalía allanan 7 inmuebles en el marco de las investigaciones contra Pedro Castillo. El operativo se realiza en 6 viviendas y una oficina central 105 de la policía en el marco de las investigaciones contra la presunta organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo. Y amigos oyentes, el Ejecutivo impulsará la descentralización de los equipos Terna en las regiones. Ministro Romero informa que policías que lanzaron gas lacrimógeno a mujeres aymaras fueron separados. El ministro del Interior, Vicente Romero, informó que la descentralización de las unidades Terna a otras regiones del país y la creación de más equipos de investigación criminal en Lima para reforzar la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Más información, amigos oyentes. Defensoría califica de denigrantes expresiones del ministro de Educación contra mujeres aymaras y pide que se rectifique. El ministro de Educación, Óscar Becerra, criticó a las mujeres aymaras que salieron a protestar con sus bebés en Plaza San Martín e indicó que ni siquiera los animales exponen a sus hijos de esa manera, a hechos que pueden desencadenar actos de violencia. Titulares en el ámbito nacional, amigos oyentes. Día Internacional de la Mujer. Y bueno, Censico certifica a 40 mujeres electricistas y albañiles. Grupo de mujeres culminó capacitación y ahora podrá insertarse laboralmente al rubro de construcción. A pocos días de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, Censico, certificó a 40 mujeres especialistas en albañilería e instalaciones eléctricas, quienes ahora podrán insertarse laboralmente al rubro de la construcción, informó el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Más información, amigos oyentes. Mientras tanto, Lady Camones dice lo siguiente: nueva denuncia contra Betsy Chávez no puede ser incluida en informe final aprobado y debe seguir su curso. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, indicó que la denuncia presentada por Patricia Chirinos contra Betsy Chávez no pudo ser incluida en el informe aprobado el día de ayer por dicho grupo de trabajo, pues tiene un tratamiento distinto. Asimismo, explicó el procedimiento para que el informe llegue al Pleno del Congreso. Vamos con más información, amigos oyentes, y esta vez en el Congreso la Subcomisión de Acusaciones verá hoy el informe final contra Betsy Chávez. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso verá hoy la propuesta de informe final de la denuncia constitucional contra la congresista Betsy Chávez en su calidad de expresidenta del Consejo de Ministros. La denuncia constitucional 328 presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, incluye a los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, este último también parlamentario. Y bueno, a ellos también se les acusa de ser presuntos autores de la comisión del
delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión y alternativamente por la presunta comisión del delito de conspiración en agravio del Estado. 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a revisar los titulares en el plano internacional, amigos oyentes, mucha atención. Dice lo siguiente: al ritmo actual se necesita 300 años para la igualdad de género, alertó el secretario general de la ONU. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que la pandemia de la COVID-19 y los conflictos desde Ucrania al Sahel han afectado y siguen afectando el primer lugar, dice, a las mujeres y a las niñas. 7 de la mañana con 7 minutos, amigos oyentes. Vamos con más información en el ámbito internacional y la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, pide establecer un diálogo con el pueblo para poner fin a la violencia en Perú. Asimismo, solicitaron garantizar las investigaciones sobre las presuntas violaciones de derechos humanos en las protestas de manera exhaustiva, rápida, efectiva e independiente. El lunes 6, amigos oyentes, 6 de marzo, el día de ayer, un grupo de expertos de las Naciones Unidas solicitó el fin de la violencia en Perú. Asimismo, su preocupación por las denuncias de represión, asesinatos arbitrarios, arrestos y detenidos en el país, y pidió a las autoridades peruanas a establecer un diálogo genuino con el pueblo. Mientras tanto, Disneyland de Shanghái permite abrazar a personajes tras el fin del Zero COVID. Tras casi 3 años de duras restricciones que acabaron cristalizadas en protestas en diversas partes del país, China comenzó a desmantelar la estrategia Zero COVID a finales del año 2022. Que está dando la vuelta al mundo es las IA, las inteligencias artificiales, amigos oyentes, y Elon Musk, preocupado por la inteligencia artificial, dice que es una tecnología bastante peligrosa. Elon Musk, CEO de Twitter y de SpaceX, admitió que se siente la angustia existencial por la IA, entonces la inteligencia artificial, pese a ser un miembro fundador del Open inteligencia artificial y bueno, y el chat, lo que está dando vuelta al mundo, las GPT, que prácticamente dicen que esta inteligencia artificial tiene emociones, tiene sentimientos. Y bueno, Elon Musk, amigos oyentes, de CEO de Twitter y Space, dijo que en un evento en el Día del Inversor de Tesla, que la inteligencia artificial lo estresa y que teme haber contribuido a la aceleración de la tecnología que considera peligrosa, pese a ser miembro fundador del OpenAI, creador del chat GTP. Y bueno, lo que dijo Javier, imagínate, dice, ¿no? Sí, estoy muy preocupado, dice, por las cosas que realiza la inteligencia artificial ante una multitud, y también ha mencionado que debería ser supervisado por un organismo para garantizar que opere de acuerdo al interés público. Bueno, la inteligencia artificial, amigos oyentes, es un hecho ya real, y el avance ha sido, digamos, de la noche a la mañana, muy rápido, Hernán. Se está avanzando demasiado con la inteligencia artificial. Me hace recordar una película de Will Smith, Yo soy robot, ¿así se llama? ¿O me equivoco? Bueno, y cómo la inteligencia artificial trabaja, ¿no? Y aparte, esta película de John Connor, se me va el nombre, pero bueno, me trae mucho al recuerdo estas películas cuando se habla de inteligencia artificial, amigos oyentes, y cómo incluso hasta pueden tener emociones, Hernán, imagínate, ¿no? Sí, incluso empieza a discutirlo, ¿no? La persona, sí, digamos, la persona natural, ajá, así naturalmente como nosotros, empieza a hablar con esta inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial empieza a discutir, le empieza a plantear, le empieza a hacer una conversación, digamos, amena, o en el momento, hay algunos momentos que lo saca, digamos, de casillas, podríamos decir, y empieza a renegar también esta inteligencia artificial. Es como un ser humano, y empieza a tener sentimientos, y bueno, por ahí, amigos oyentes, en las redes sociales también y algunos medios nacionales dicen, ¿no?, de que esta inteligencia artificial se hace una pregunta: ¿por qué soy así? ¿Por qué no puedo salir o por qué no puedo estar como ustedes? Imagínate. Y por eso yo creo que Elon Musk es pues el creador de Twitter y todo, o sea, tiene esa preocupación, y es muy
preocupante en realidad, Javier. Y también han hecho estos chats con con la GPT. Le decían, hazme una tesis, digamos, digamos, por ejemplo, cómo evitar la violencia familiar en comunidades del país. Y te lo hace. Sí, ¿no es cierto? En segundos. Y te presenta, pues, cantidad de artículos, textos, toda una buena información. Así es. Y esto se preocupa a las universidades, ¿no? Imagínate, porque sí, la inteligencia artificial está ingresando con fuerza, amigos oyentes. Maymara Chachiacozumpis. 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a revisar la información en el plano deportivo, amigos oyentes. Santiago García sobre Cristian Cueva en Alianza Lima dice lo siguiente: nadie tiene el puesto asegurado. Santiago García, defensor de Alianza Lima, señaló además sobre el trabajo que realizan sus compañeros, en especial en el tema defensivo. Y bueno, también se hace un análisis muy importante sobre Cristian Cueva y cómo ha participado en diferentes clubes y cómo ha salido de clubes a nivel internacional. En ningún club, eso es lo que han dicho, en ningún club ha salido, digamos, por la puerta grande o de forma, digamos, positiva, ¿no? Siempre pateando el tablero, siempre generando, digamos, problemas en los diferentes clubes. Se ha retirado el señor Cristian Cueva y por eso justamente también esa es la preocupación de los directivos de Alianza Lima, de si lo van a contratar, cómo va a ser y si es que va a pasar como lo que ocurrió con otros clubes a nivel internacional. Vamos con más notas deportivas, amigos oyentes. Y bueno, la Federación Peruana de Fútbol dio a conocer los cambios en el reglamento de la Liga 1 con respecto a los derechos de televisión de transmisión. El máximo ente del fútbol peruano modificó el artículo 158, el cual se basa en la responsabilidad de los clubes para la transmisión de los partidos. Asimismo, este nuevo reglamento se aplicará desde la fecha 8 en el certamen nacional. Y bueno, amigos oyentes, a este lunes 6 de marzo, el día de ayer, la Federación Peruana dio pues a conocer los cambios del reglamento de la Liga 1 Betson 2023, el cual también fue aprobado por la Junta Directiva del máximo ente del fútbol peruano. Y como se recuerda, el torneo nacional inició con la posición de los clubes opositores por el tema de derechos de televisación, lo que llevó a que en la jornada inicial se produzcan hasta 6 walkovers. Sin embargo, las diferencias aún se mantienen en la competición, por lo que a la fecha 7 quedó suspendido el cotejo entre Cienciano y Alianza Atlético por falta de garantías para la transmisión del partido. Más información, amigos oyentes, en el plano deportivo. Liga 1 Betson 2023, mucha atención, Deportivo Garcilaso, el pedacito del cielo, por ahí también conocido como Chachu Garcilaso, goleó 3-0 de visita al Municipal por la fecha 7 en la Liga 1 Betson. Deportivo Municipal versus Deportivo Garcilaso se midieron en el Elías, en este caso en el Iván Elías Moreno. Bueno, y amigos oyentes, el triunfo se llevó el Deportivo Garcilaso y va con puntaje perfecto, Hernán. O sea, puntaje perfecto, y algo muy destacable de este equipo es que ya prácticamente ha tenido que recolectar lo que había, ¿no? Porque ya en el momento de que ya se iba a iniciar, bueno, ya se iba a cerrar las contrataciones, pues bueno, tenían que buscar por aquí, por allá, ¿no? Sí, claro. Y a encontrar lo que había. Y bueno, mire, imagínate cómo está funcionando este equipo. Y por otra parte, otro equipo de la ciudad imperial, Cusco FC, venció por 2-1 al Unión Comercio en la fecha 7 de la Liga 1 Betson con goles de Abdiel Ayarza y también Hideyoshi Arakaki. Cusco FC se remontó a Unión Comercio en el Garcilaso en el cierre de la 7ª jornada de la Liga 1 Betson. Están haciendo historia los equipos cusqueños, amigos oyentes. Ahí ganó el Cusco Fútbol Club, también goleó el pedacito de cielo el equipo de Garcilaso. Y también, amigos oyentes, el día 9, amigos oyentes, Universitario de Deportes se enfrentará a Cienciano por la Copa Sudamericana. Medirán sus fuerzas este jueves por la primera fase de la Copa Sudamericana en el Estadio Monumental. Para esta temporada, el certamen internacional por primera vez definirá la etapa previa a la fase de grupos en partido único. Ojo, recordemos que los cremas ganaron en su última presentación ante Melgar y el cuadro imperial, por su parte, no pudo jugar en la fecha 7 de la Liga 1 y la Federación Peruana de Fútbol pues lo suspendió su cotejo contra Zuliana por falta de garantías. Respecto a los
derechos de transmisión. Entonces el día 9, amigos oyentes, el jueves, tenemos partido entre Cienciano y Universitario de Deportes para buscar la siguiente, las llaves de la Copa Sudamericana. ¿Usted qué cree, Hernán? ¿Gana Cienciano, Universitario? Bueno, yo creo que van a penales. Se van hasta penales incluso. Sí, yo creo que sí, porque, uno le favorece a Universitario de estar en Lima, de jugar local ante su gente, su hinchada. Bueno, Cienciano ya también tiene que realizar el viaje con ausencia de hinchas, se podría decir, allá en la capital de la República, pero sin embargo, Cienciano no se amilana, pues da siempre la cara, da del todo por el todo, y en algunos casos sucedió, Javier, recordemos cuando Cienciano jugó con Alianza Lima, en la capital de la República, en Lima, le ganó por 1-0, y de ahí hizo su trayectoria, su carrera, hasta lograr la Copa Sudamericana y traerlo esto en el 2003. Así es, vamos a ver qué pasa en todo caso, pero de hecho definitivamente su servidor Javier Chejia, como hincha del Cienciano, siempre va a decir que sí vamos, sí se puede, sí se puede. Me hace recordar. Claro, sí, definitivamente esa frase es mítica, ¿no? Ahí es donde aparece esa frase, ¿no? El sí se puede. Sí se puede, sí. Y este partido va a ser único, Javier, no hay, digamos, un partido de ida y vuelta, nada. Es único partido y ahí se pasa ya a la fase de grupos, claro, si es que se logra ganar, ¿no? Claro, y ahora recordemos, Javier, que Universitario de Deportes recién es el primer partido que lo ha ganado al equipo de Melgar con un autogol. Sí. Del equipo Characato prácticamente ha sido el autogol. Y Cienciano viene realizando una buena campaña también, va ganando partidos, va sumando puntos, y lo que de repente lo va a cojear un poquito es por no haber jugado la fecha número 7, ¿no? Donde no han estado muy activos el cuadro imperial del Cusco. Cienciano. 7 de la mañana con 18 minutos, pausa y regresamos, amigos oyentes, con la ampliación de las notas informativas. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros, aparte de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. 7 de la mañana con 20 minutos en el informativo Huillaricuy, amigos oyentes, Zapanco, Niquichis, Pajriquis, Sumaj, Punche y Cachun. Estamos transmitiendo a través de todas nuestras plataformas, en nuestras redes sociales. También estamos a través de la amplitud modulada, la frecuencia modulada en Tamobamba, en Mara. Usted puede acompañarnos también y puede enviarnos sus mensajes a WhatsApp, también a transmisión de Facebook. Amigos oyentes, 7 de la mañana con 20 minutos. Vámonos rápidamente al desarrollo de las notas informativas. Y es que la empresa minera Las Bambas, a pesar, Hernán, de la situación social en la cual nos encontramos, en el cual la empresa minera no puede comercializar, no puede transportar el concentrado de cobre, que ese es fundamentalmente su negocio, viene cumpliendo sus compromisos a nivel de las comunidades de toda la provincia de Cotabambas. Y es el caso, Hernán, comentarte de que en nuestra provincia de Cotabambas, en varias comunidades, se viene desarrollando el proyecto agrícola que está beneficiando a varias comunidades campesinas con la entrega de semillas, fertilizantes, abonos y lógicamente con capacitación, que eso es lo más importante. Así es, Javier, y justamente ya estamos en contacto con José Horna. Él, está todos los días en campo justamente trabajando con todos los beneficiarios de este proyecto agropecuario. Y para que nos dé mayores detalles, ya estamos en contacto con José Horna. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy.
¿Cómo están, estimado? Muy buenos días. Un fuerte saludo a ustedes y a todos los que escuchan acá a su disposición. Correcto, José. Coméntanos cómo se viene realizando esta actividad agrícola en las comunidades. ¿Qué es lo que se está llevando a las comunidades? Bueno, la semana pasada hemos estado hoy fumigando contra el daño de la granizada que ha suscitado estos días por acá. Ya estamos finalizando con las zonas afectadas que nos han sido más golpeadas, y esta semana ya estamos continuando con las fumigaciones normales, las que se tenían que seguir dando para el tema productivo de papa. En la zona de Coyurqui también estamos interviniendo como Minera Las Bambas. También ahí se tienen trabajos en esta semana para las fumigaciones que se están haciendo en estos sectores, puesto que la granizada recién ha caído la semana pasada. Entonces nosotros como Minera Las Bambas estamos haciendo un trabajo integral en todos los sectores en los cuales se tiene planificado el apoyo en las siembras por nuestros hermanos productores. No solamente Chalahuache, también estamos apoyando en la zona de Coyurqui. Correcto, José. Sí, pues la anterior semana se ha visto granizadas en el distrito de Chalhuahuacho, que también ha afectado a los cultivos de los comuneros, pero sin embargo, ahí presente pues el área de gestión social con nuestro compañero José Horna está realizando este tipo de trabajos. Y José, también se está realizando fumigaciones en estas, digamos, en estas zonas donde ha sido afectado los campos de cultivo por la granizada. Sí, así es. Todas las 2 semanas atrás hemos hecho las fumigaciones, y en algunos casos, la semana pasada ya se están viendo los resultados, ¿no? Que ya está rebrotando la platita. Estamos tratando de recuperar el área foliar para que no merme la producción. Y en los primeros cultivos que han sido dañados ya se están viendo resultados. Entonces eso satisface de manera a toda la minera famosa, para que vean que nosotros no solamente estamos pensando en un trabajo pequeño, estamos pensando en un trabajo a futuro que mejore la calidad de vida de los hermanos de la zona. José, y coméntanos, ¿qué has podido percibir de los comuneros, en este caso de los agricultores, al ver, digamos, dañados sus plantas o sus cultivos agrícolas? La primera impresión siempre es el tema de decepción, porque uno que con tantos cosas ha trabajado, se ha sembrado, y cuando viene la naturaleza, a veces no podemos hacer nada, ¿no? Solo esperar unos días, como se dice, que la planta reaccione por sí sola, y ahí nosotros ayudarla. O sea, siempre tenemos que sentir el apoyo, que no están solos, ¿no? En estos momentos tan difíciles de la producción, siempre estamos tratando de apoyarlos dentro de las limitaciones que tenemos, tratar de colaborar con todas las zonas a las cuales nos llaman, y nosotros estamos prestos a salir a apoyarlos. Claro, de repente algunos le dicen, ¿no? Échale un poquito más en este caso, de fertilizantes, o échale un poquito más de, no sé, digamos, algunos insumos para poder recuperar nuestra planta. ¿Eso es bueno o malo? En el caso de productos siempre hay que tener una dosis. Es como decir, yo te invito a ti 2 cuyes. Tú vas a comer tranquilo un cuy, pero el segundo cuy te puede quedar pesado, como una indigestión. Y consideremos que la planta, al estar golpeada por la granizada, no va a tener ganas de comer. Entonces tenemos que darle solamente lo necesario como para que la planta reaccione, porque la planta es un ser vivo al cual solo le falta hablar, y la planta absorba lo que necesita en sí y vuelva a crecer. Una vez que crezca, le podemos dar más cosas. O sea, la planta tenemos que tratarla en su momento idóneo y con las cantidades y los productos adecuados. No por dar más es mejor. Podemos causar una intoxicación en planta, que sería como que nosotros los humanos nos está dando una indigestión, demasiada comida, y no vamos a poder aprovecharla. Claro, es como... Siempre vamos nosotros previa evaluación y le damos las aplicaciones. En cada zona no son diferentes, no son los mismos tratamientos que le damos a cada sector, porque evaluamos y en función del daño, la severidad que se está presentando, hacemos las fumigaciones, hacemos el caldo de mezcla que se denomina el caldo de pesticidas, en el cual tienen diferentes insumos en función a la necesidad del cultivo y necesidad del daño que tiene. Claro, tienes toda la razón, José, y a veces pues se ve de repente en las comunidades o algunas otras personas dicen, mientras más los eches va a ser mejor, de repente tienen esa idea, ¿no? Pero sin embargo hay que dar la dosis correcta, la cantidad perfecta, digamos, como para que se pueda recuperar la planta. Y bien lo dices tú, que aquella persona pues le das más, se puede, digamos, empachar, lo puede dar indigestión, y bueno, puede caerle peor aún. Entonces, importante labor que viene realizando José allá con los pobladores beneficiarios que se dedican al sector agropecuario. Y ahora, José, o sea, ¿qué actividades más se tiene programadas en adelante? Esta semana vamos a seguir las fumigaciones en algunas zonas que ya estamos acabando prácticamente todas las zonas afectadas, y ya estamos continuando con la fumigación normal. O sea, hay zonas en las cuales no ha sido afectada
los cultivos por granizada, ellos seguimos con sus disminuciones normales, porque la planta, como dice, cada día crece, cada semana tiene diferentes necesidades, y nosotros tratamos de cubrirlos en función a su desarrollo, cada problema que se puede presentar. En este caso ya estamos trabajando con el tema de enfermedades. Claro. Y vamos a continuar así, previa coordinación, nos llaman, se comunica con un respectivo, y coordinamos las fechas para evaluación y comunicación respectiva. Claro, este tiempo, bueno, desde el año 2022 hubo ausencia de lluvias en varias regiones del sur del país y ya llegó un poco tarde la lluvia y ahora se viene, digamos, se vino las granizadas, se vino la helada y está dañando al producto agrícola. ¿Cómo proyectas tú, José, digamos, la producción agrícola para este año? ¿Habrá buena producción? ¿No habrá? ¿Cómo crees que esté el mercado? Nosotros estamos trabajando como para tratar de sacar una buena producción. Consideremos que este año, a pesar de ser un año atípico por los temas climáticos, nosotros estamos tratando de que mejore nuestra producción o que no se sienta mermada. Ustedes saben que el tema ha sido un tema mundial, nacional, el tema de escasez de fertilizantes, escasez de varios insumos. Y a pesar de todo, Minera Navaja apostó por el proyecto de agricultura familiar, en el cual nosotros estamos involucrados y necesitamos que no se merme la producción en la zona, puesto que hay zonas como en otro interior del Perú que no han sembrado, entonces va a haber un déficit de rendimientos para el Perú, no solamente para la zona, puesto que si no ha habido fertilizantes, hay varios cultivos que no se han instalado en sus meses, no se han instalado en las zonas, no tenían el impulso económico como para poder sembrar. Entonces nosotros estamos tratando de que esa merma que va a ocurrir, no es algo oculto, va a ocurrir, no trate de afectar a la zona, en este caso de Chalhuahuacho, ¿no? Consideren que la semilla de papa, este año no ha habido mucha semilla, porque las zonas productoras de papa, por el tema de fertilizantes, no habían sembrado. Entonces todo eso afecta. Somos parte de un engranaje económico nacional, pero nosotros estamos tratando de que sea menos golpeada en esta zona, ¿no? Con el trabajo que estamos haciendo y tratar de evitar la baja de producción en nuestra cosa, ¿no? José, para consultar, ¿no? Para que la población tenga mayor información, en diversas comunidades del área de influencia de la operación minera se ha ido entregando fertilizantes, avena, ajo, cebada, quinoa, en considerables cantidades. Por ejemplo, fertilizantes se ha entregado 40 toneladas, entiendo que avena también se ha entregado 21 toneladas, ajo 10 toneladas, cebada entiendo que son 8 toneladas, y aún así ustedes vienen apoyando no solo con la entrega de estos fertilizantes y semillas, sino que también ustedes vienen desarrollando capacitación en estas comunidades. Sí, o sea, nosotros tratamos de, cada vez que vamos a evaluar los cultivos para hacer las fumigaciones, ahí tratamos de enseñar todo lo que se puede. El tema ha sido que los factores climáticos han sido adversos. El tema social no nos ha dejado permitirnos hacer una mejor labor, pero aún así nosotros estamos apoyando a la agricultura. Pero todos los fertilizantes que se han entregado a la zona, ¿para qué? Para que no baje la producción. Todos los insumos que se han entregado, las semillas, todo, están sembrados en campo. Podemos visitar los campos. Hace 2 años es casi imposible, nadie creía que el ajo podría dar acá en la zona. Entonces usted va por la carretera, a veces ve los campos que están con ajito. El tema es coordinar para poder asesorarlos, visitarlos, porque todas las zonas están sembrándose y hay resultados. A pesar de la granizada, a pesar de los efectos climáticos, señora, seguimos apostando por la agricultura y vamos a seguir apostando porque todos comemos. Si no hay comida, peor que hacemos. Porque la agricultura es la base fundamental en cualquier economía y en cualquier estado. Así que nosotros tenemos que estar involucrados, siempre apoyando a la agricultura. Y no solamente nosotros entregamos así fertilizante y chao, me voy. Estamos ahí, vamos, coordinamos, tratamos de apoyarlos en todo. Dentro de las limitaciones que se tiene de tiempo y muchas cosas más, tratamos de estar presentes para que todos tengan una buena producción. Cualquier coordinación, como les digo, comuníquese con mi persona, por CRC, para tratar de apoyar a todos. Perfecto, José, gracias por la información brindada al informativo Villarico y seguramente las personas, los comuneros ya tienen, digamos, la preparación, la capacitación respectiva para poder también cuidar sus cultivos agropecuarios. ¿Algo más de repente, José, para finalizar la entrevista? No, también agradecerles y, como digo, cualquier comunicación con los humanos de campo, que a veces no podemos hacer todo, coordinemos con mi persona o con su RC encargado para poder visitar los campos y seguir apoyándolos, ¿no? Esta semana tenemos fumigaciones en Jonjaja,
en Cahuira, que tenemos planificado, y vamos a tratar de seguir ahí comunicando con ustedes y informarles las zonas en las cuales vamos a estar interviniendo. Perfecto, José. Gracias por la información. Hasta la siguiente oportunidad. Ya, a usted va a servirles. Hasta luego. Hasta luego. 7 de la mañana con 31 minutos, lo vuelvo a decir, ¿no? A pesar de la situación crítica que se encuentra, bueno, en el caso en nuestro país, varias vías de comunicación bloqueadas, cerradas, a pesar de todo eso, la empresa minera, vuelvo a decir, reitero esta palabra, de no poder comercializar el concentrado de cobre, amigos oyentes, la empresa minera viene continuando cumpliendo los compromisos. Bueno, hay algunos que definitivamente no pueden parar, se tiene que seguir continuando, amigos oyentes, dentro de la provincia de Cotabambas. Por ejemplo, el día de ayer, Las Bambas ha iniciado la construcción de una capilla para la comunidad de Chumille en el distrito de Chalhuahuacho. La ejecución de la obra brindará oportunidades a trabajadores y proveedores locales, amigos oyentes. Vamos a ampliar la nota informativa. Así es, amigos oyentes, y en este caso, la ejecución de la obra brindará oportunidades a trabajadores y proveedores locales, comuneros de Chumille, esto en el distrito de Chalhuahuacho, junto a funcionarios de Las Bambas. El 6 de marzo dieron inicio a la construcción de una nueva capilla en beneficio de la feligresía de esta comunidad. La edificación de esta infraestructura se realizará en 3 meses y estará a cargo de la empresa del grupo Surf Services SAC. Antes de iniciar esta construcción se deberá demoler la estructura antigua. El futuro centro religioso de esta comunidad contará con una capilla, una sacristía, un campanario. Todas las estructuras serán de concreto armado tipo confinado. Cabe señalar que la construcción de esta infraestructura fue priorizada por la comunidad en asamblea y después de diversas reuniones con la minera se concretó los acuerdos para iniciar la construcción. La ejecución de esta obra brindará oportunidades de trabajo para operarios de construcción de la comunidad. Además, empresas locales de Chalhuahuacho serán tomadas en cuenta para proveer diversos insumos que demande el proyecto. De esta manera, Las Bambas, amigos oyentes, contribuye a dinamizar la economía local de las comunidades aledañas a la operación minera. 7 de la mañana con 34 minutos. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la comunidad de Chumille al dar inicio a este importante proyecto que beneficiará a la comunidad campesina. Señores representantes, compañeros de la comunidad, señores trabajadores de este proyecto, señor expresidente, reciban un saludo fraterno de parte de la Junta Directiva y a nombre de la comunidad campesina de Chumille. La verdad es que me siento contento por hacer realidad este proyecto. A la empresa MMG Las Bambas por hacer cumplir este compromiso. Y no solamente que sea este compromiso, sino todos los proyectos. Seguidamente, quiero felicitar al expresidente por hacer esta gestión y darnos a ejecutar este proyecto aquí en nuestra comunidad, que es beneficio para toda la comunidad. Recalcar aquí al compañero Cosme, que es el ejecutor de este proyecto, que lo haga con voluntad, así como es para su pueblo. Un ejemplo, esta cancha deportiva. Y agradecido a nombre de la comunidad por hacer hecho una realidad que hemos soñado desde años pasados. Y muchas gracias a la empresa por hacer realidad. Muchas gracias. 7 de la mañana con 35 minutos, palabras del presidente de la comunidad de Chumille. En representación de la empresa minera estuvo Américo Ramos, el cual también participó en este importante inicio de construcción de la capilla para la comunidad de Chumille en el distrito de Chalhuahuacho. Escuchemos. Muchas gracias. Señor presidente, señores miembros de la Junta Directiva, señores ex autoridades también que están presentes aquí de la comunidad, compañeros y compañeras vecinos de aquí de la comunidad, y a todos los niños también, compañeros de la empresa y a la contratista también, darles un saludo no solamente fraterno y cordial. Creo que hoy es un día muy especial
y aquí estamos reunidos para poder dar el inicio de una obra muy importante. Pero no quisiera iniciar mis palabras sin antes hablar lo siguiente. Los líderes, los dirigentes en el tiempo pasan, las autoridades pasan. Estas cosas siempre pasan. Cuando los dirigentes, los líderes hacen una gestión, esta gestión va orientada al bienestar de su comunidad, al bienestar de su pueblo. Y en esto tengo que decirles, Chumille es una comunidad muy bien organizada, donde aquí hay que reconocer a todos los líderes y expresidentes y autoridades que han tenido aquí en la comunidad. Creo que cada uno de ellos ha dado su cota por su comunidad. Ahora tenemos un nuevo presidente con el cual estamos trabajando aquí y esperamos también que la nueva autoridad se sume a hacer una buena gestión por su comunidad. Decía que estamos aquí reunidos por un tema muy importante, porque esta gestión obviamente ha iniciado en gestiones de la Junta Directiva anterior y sabemos que ahora la nueva gestión lo está ejecutando y probablemente también con ella la inauguremos. Pero es eso, compañeros y compañeras, quería decirles. Las autoridades en el tiempo pasamos, pero las obras y las gestiones quedan. 7 de la mañana con 38 minutos. Mil disculpas, Américo Vaca. Se nos fue, ¿no? El nombre de Américo Ramos con, bueno, nuestro compañero de deportes de Tambobamba. Bueno, amigos oyentes, ahí está, ¿no? El trabajo continúa a pesar de la situación que está viviendo la empresa minera Las Bambas, que no puede comercializar el concentrado de cobre, que vuelvo a decirle que ese es el corazón, que ese es el negocio, a eso se dedica. Pero bueno, a pesar de todo ello, se viene cumpliendo con los compromisos en las comunidades del distrito de Chalhuahuacho. Importante, y esto va a mover la economía en la comunidad de Chumille. Bueno, se va a tomar mano de obra de la comunidad y también hay una empresa local que se encargará de la ejecución de esta construcción de la capilla en el distrito de Chalhuahuacho, en la comunidad de Chumille. Y esto, bueno, esto lo acordaron en una asamblea los pobladores de la comunidad para poder llevar adelante la construcción. Y esto tiene más o menos un tiempo de duración en unos 3 años, ¿eh? Digo 3 meses, en unos 3 meses ya se estaría entregando la construcción de la capilla. Vamos con más información, amigos oyentes, en el informativo Huillaricui, y esta vez, amigos oyentes, en una reciente entrevista, el administrador técnico del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre de Apurímac, Serfor, Gianfranco Tuliano Palacios, informó que las personas que acabaron con la vida del oso andino en la comunidad de Pumamarca, distrito de Chalhuahuacho, podrían afrontar una pena de hasta 7 años de cárcel y una reparación civil de que el juez determine. Escuche bien, amigos oyentes, el funcionario precisó que efectivos de la Policía Nacional y el Ministerio Público de la jurisdicción están en plena investigación y en cuestión de horas se dispondrá la orden de captura de los 4 presuntos implicados en este hecho, puesto que se trata de una especie en peligro de extinción. También informó que todo su equipo se desplazó a la provincia de Cotabambas para traer a la especie hacia Abancay y proceder con la necropsia que fue realizada en las instalaciones de la Universidad Nacional Micaela Bastidas, determinándose que la muerte del oso fue por estrangulamiento, amigos oyentes. Y bueno, lamentable entonces esta información. Y el animal también, amigos oyentes, el oso, presentaba fracturas, hematomas y hemorragia interna, al parecer producto de las pedradas, así como de las caídas que sufrió cuando era perseguido por pobladores desde la comunidad de Carmen Alto hasta Pumamarca, donde finalmente lo atraparon y ahorcaron. Bueno, amigos oyentes, el CERFOR también recomienda que a la población que cuando sean avistados pues algunos osos andinos no se sientan en peligro y solamente se alejen, puesto que su alimentación se basa en un 90% vegetal y 10% proteínas, en este caso de animales, insectos y roedores. Por esa razón no ataca a humanos o animales. Los osos andinos no son peligrosos, manifestó
el representante de CERFOR. Sin embargo, si los osos se acercan a una comunidad, inmediatamente se debe informar al CERFOR y a las autoridades para que tomen acciones correspondientes, porque matarlos es un delito que se paga con pena de cárcel. Y actualmente ya, amigos oyentes, el Servicio Forestal de Fauna Silvestre de Apurímac viene realizando las investigaciones respectivas para dar con los responsables quienes mataron al oso al oso andino, que está pues en peligro de extinción. 7 de la mañana con 42 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricú. 7 de la mañana ya con 42 minutos, amigos oyentes, vamos al desarrollo de las notas informativas a esta hora de la mañana. Bueno, se va a desarrollar ¿cuándo? Mañana, miércoles 8 de marzo, en el distrito de Chalhuahuacho, se va a rendir justo homenaje a las mujeres chalhuahuachinas. El evento conmemorativo inicia a partir de las 9 de la mañana en el puente de madera Huichaypampa con un vistoso pasacalle en la Plaza de Armas, donde se podrá disfrutar del Festival de Talentos, canto, baile, declamación, teatro y mucho más. Vamos a ampliar esta nota informativa. Ya estamos a través de la línea telefónica con Hilda Arista para que nos pueda dar mayor información sobre este tema. Doctora Hilda, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenida al informativo Huillaricú. Muy buenos días, gracias por el espacio. Por este medio saludar a todas nuestras hermanas y hermanos de las diferentes comunidades y anexos de nuestro distrito Chalhuahuacho. Doctora Hilda, coméntenos, para el día de mañana, que es una fecha conmemorativa, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho está organizando un evento conmemorativo. ¿Nos puede ampliar la información? Sí, efectivamente, tenemos toda una programación a desarrollar el día de mañana, el cual se va a iniciar con el traslado de las mujeres participantes de las diferentes comunidades hacia el distrito. Ello va a ser el punto de encuentro en el puente de madera Huichaypampa. Referencia cerca a las oficinas de desarrollo social. Para ello vamos a tener movilidad gratuita para poder trasladar a nuestras hermanas. Una vez trasladadas, vamos a tener la concentración de todas las mujeres chalhuahuachinas y el equipo que acompaña y público en general. Ello va a ser a las 9 de la mañana. Lugar puente de madera. Posterior a ello vamos a hacer la entrega de un incentivo, polos, a las mujeres participantes antes de iniciar el pasacalle. Después tenemos el recorrido, toda la que es la avenida Cristo de los Andes hasta llegar a la Plaza de Armas. Para ello vamos a contar con la presencia de las diferentes instituciones que conforman la instancia y después vamos a tener en la Plaza de Armas las palabras de apertura de bienvenido por parte de nuestro alcalde de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y las regidoras. Y posterior a ello vamos a tener lo que es las palabras de introducción por el Día Internacional de la Mujer a cargo del Subgerente de Desarrollo Social y Servicios Municipales. Asimismo, vamos a tener el desarrollo de las actividades que cada institución previa coordinación, organización propia, presentará un número sorpresa, ¿no?, para el Día Internacional de la Mujer. Eso vamos a tener por parte de las diferentes instituciones. Doctora Hilda. De ello, sí, adelante, la escuchamos. Ya. De esas actividades tenemos que, por ejemplo, el proyecto de MUNA presentará un número sorpresa, el Estrategia Rural, el MIP realizará juegos dinámicos y así otras instituciones van a realizar unas actividades propias. Y posterior a ello vamos a iniciar con el concurso de talentos, ¿no?, como es canto, baile, declamación, alguna habilidad u un talento especial de nuestras hermanas de este distrito. Y finalizado ello, vamos a hacer la entrega del almuerzo para que podamos confraternizar con todas las hermanas de nuestro distrito. Y asimismo vamos a hacer el retorno de las mujeres participantes, es decir, que de la plaza o del puente La Marpata les vamos a hacer retorno a sus respectivas comunidades, igualmente con movilidad gratuita. Para ello nos van a apoyar de la comisaría PNP Chalhuahuacho.
Y esa es la actividad que tenemos programado para el día de mañana, todo con motivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y darles, digamos, un día agradable, bonita para nuestras hermanas. Gracias. Definitivamente. Doctora Hilda, mañana lo tenemos que decir así, no es una fecha cualquiera, es una fecha que se conmemora a las mujeres y en el cual ustedes, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, están organizando toda la actividad que usted ha mencionado. ¿Qué organizaciones, qué instituciones ya han sido invitadas, digamos, para que puedan participar en esta actividad? Sí, tenemos a las instituciones integrantes de IAL, de la instancia. Tenemos lo que es el MIM Estrategia Rural, tenemos el MIJUS Defensa Pública, tenemos la Federación Distrital de Mujeres, tenemos Programa País, Programa Nacional y entre otras instituciones. También tenemos la Fiscalía Mixta de Chalhuahuacho, la Comisaría PNP y otras instituciones que activamente van a participar el día de mañana. Qué bueno, definitivamente, y sobre todo las mujeres de las diversas comunidades. Entiendo de la parte alta va a haber movilidad y ya de la población también. Entiendo que de los diferentes barrios también van a participar en esta actividad conmemorativa. Sí, efectivamente, hacemos la invitación extensiva a todas nuestras hermanas pues, para que puedan participar y podamos celebrar el Día Internacional de la Mujer. Asimismo, el día de mañana se va a hacer un reconocimiento especial a 22 de nuestras hermanas por diferentes motivos, porque son mujeres líderes, emprendedoras, luchadoras, que tienen participación activa, ya sea en reuniones o en diferentes actividades que realiza en general el distrito, ¿no? Todo con motivos de que tengamos una organización, o ellas por su iniciativa propia participan activamente de todas las organizaciones o reuniones y por su cualidad, ¿no?, de lideresas. Vamos a hacerle un reconocimiento especial mediante resolución de alcaldía a nuestras hermanas. Mañana las vamos a hacer eso en la Plaza de Armas. Perfecto, doctora Hilda. En la parte final, una reflexión en esta fecha conmemorativa del Día Internacional de las Mujeres de parte de usted, de parte de la municipalidad para ellas. Sí, mañana hacemos la invitación y esperamos contar con la presencia de cada una de nuestras hermanas y podamos hacerle un reconocimiento especial y que no sea solo mañana, sino todos los días, que las mujeres tengan ese amor propio, esa valoración, que somos mujeres emprendedoras. Ahora mujeres con ganas de trabajar, con ganas de luchar y salir adelante. Gracias. Muchas gracias a usted. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. 7 de la mañana con 49 minutos. Ahí está la información desde la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. El día de mañana, amigos oyentes, se desarrolla diversas acciones en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Agradecer también la participación desde la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho por compartirnos información de interés a Rolly González. 7 de la mañana con 49 minutos en el informativo Huillarico. Y mientras tanto, amigos oyentes, el Consejo Municipal de Mara, consciente de la importancia de la igualdad de género y la lucha por los derechos de la mujer a través de la División de Programa Social de la Subgerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales, desarrollará diversas acciones por el Día Internacional de la Mujer que se celebra mañana 8 de marzo. Amigos oyentes, el Consejo Municipal de Mara ha diseñado un programa completo de actividades con el propósito de rendir homenaje al papel esencial que desempeñan las mujeres en nuestras comunidades, reconocer sus logros, desafiar las desigualdades de género que aún persisten. En colaboración con las instituciones locales, se llevarán a cabo una serie de eventos culturales y deportivos destinados a fomentar la inclusión y la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos de la vida comunitaria.
igualitaria. Además, se llevará a cabo una ceremonia especial en reconocimiento a la labor de las mujeres en el distrito de Mara, quienes con su aporte y logros deben ser una inspiración para todas las mujeres y niñas de este distrito. La celebración de este Día de la Mujer busca resaltar la importancia de la equidad de género y la necesidad de continuar trabajando por una sociedad más justa e igualitaria. Por lo cual se hace la invitación a toda la comunidad de Mara a unirse a esta importante celebración y a comprometerse juntos a seguir trabajando para lograr la igualdad de género y empoderamiento de la mujer en la sociedad. Así es que, amigos oyentes, están avisados, puedan participar de estas actividades que realiza el Consejo Municipal del Distrito de Mara. 7 de la mañana con 51 minutos. Más información desde el distrito de Mara, amigos oyentes. El tercer día del mes de marzo, el Consejo Municipal del distrito de Mara, el jefe de la microred Akira Mara, la jefa del Centro de Salud de Mara, recibieron la visita del titular de la Dirección Regional de Salud Apurímac, así como del director de la Red de Salud Cotabambas, acompañados ambos por una delegación integrada por sus funcionarios. Abordaron diversos temas, como la recategorización del establecimiento de salud de Mara, que ahora es de 1 a 1 de 4. Bueno, y esto a cabecera de microred, amigos oyentes, sería muy interesante. Han desarrollado diversas reuniones y hay varios acuerdos, Hernán. Así es, amigos oyentes, hay varios acuerdos. Y bueno, la actividad inició con un recorrido por el establecimiento de salud para la verificación del estado situacional del mismo y constatar que las condiciones en las que se prestan los servicios de salud no son los adecuados para la población mareña. De igual forma, se hizo un recorrido por los terrenos potencialmente elegidos para la construcción del mini hospital para el distrito de Mara. Amigos oyentes, dentro de los acuerdos son los siguientes: recategorización del establecimiento de Mara de 1 a 4 a cabecera de microred. Y también, amigos oyentes, de atender en forma prioritaria la situación actual de los servicios médicos ofrecidos y su acondicionamiento. Escuche bien a la siguiente información: fortalecer el convenio con el Hospital Antonio Lorena de Cusco para emergencias recibidas oportunamente. Bueno, a partir de su construcción e implementación, garantizar su recategorización a un hospital tipo 2-E. También dijeron que exigieron que se acelere el saneamiento de terreno escogido para iniciar la fase de preinversión. Finalmente, amigos oyentes, hicieron entrega de dispositivos terapéuticos para el puesto de salud de Mara y que puedan ser utilizados por los usuarios correspondientemente. Con estas acciones se puede seguir de cerca el compromiso del Consejo Municipal del Distrito de Mara de invertir en sectores que garanticen el buen vivir de nuestros ciudadanos y ciudadanas del Distrito de Mara, concluye la nota que nos comparten desde la Municipalidad Distrital de Mara, amigos oyentes. Recategorizar un establecimiento de salud, lógicamente con la intención de dar calidad de salud a la población del distrito de Mara, es muy interesante, pero para todo ello se necesita todo un procedimiento de contar un terreno, de hacer los estudios correspondientes, de que estos estudios sean aprobados, de que haya un financiamiento para luego ya hacer la construcción. Es un proceso largo, pero que ya en alguna medida, Hernán, se está iniciando. Sí, bueno, ya se está iniciando y bueno, se tiene que sanear, tener el saneamiento físico legal del terreno para que también se pueda proceder a los siguientes pasos para poder lograr el objetivo de la construcción del mini hospital pues en el distrito de Mara. Y también lo importante, Javier, que se puede hacer, digamos, algunos, en este caso, convenios con el Hospital Antonio Lorena de Cusco para poder llevar de repente emergencias del distrito de Mara hacia Cusco. Y bueno, Javier, yo considero que también si esto se hace una realidad va a tener que favorecer a la comunidad mareña y va a mejorar la salud de los pobladores de este distrito. 7 de la mañana con 55 minutos. Se ha hablado sobre el tema de un convenio con el Hospital Antonio Lorena, fortalecer este convenio, porque justamente, amigos oyentes, un hospital
tiene cierta, digamos, la mayoría de especialidades y de esa forma también atender a la población que lo necesita. En un establecimiento de salud o una posta de salud son para determinados temas. Por eso es necesario también contar con un hospital y ojalá en algún momento también se pueda concluir el hospital del distrito de Chalhuahuacho, también la construcción del hospital del distrito de Tambobamba, que en su momento, ya semanas atrás, estuvieron presentes en nuestra provincia de Cotabambas responsables de la construcción y la conclusión de estos hospitales, incluido también el centro de salud del distrito de Cotabambas, que también está a medio concluir. En todo caso, estas obras se tienen que concluir porque volvemos a decir que la salud es prioridad, amigos oyentes. 7 de la mañana con 56 minutos, amigos oyentes, vamos con más información en el ámbito local y bueno, con el firme compromiso, regionales nos vamos. Antes, Javier, tenemos la nota local, es acerca del instituto también, ¿ah? Sí, mucha atención, estudiantes de la Casa Superior de Estudios del Instituto Superior Tecnológico Público del Distrito de Chalhuahuacho. Mucha atención, Taitamama con Oyara Mucha, Cheñat Huawai, que se hacen que ya está, ñan, Ruaramoniña, ñan, Keita, Kaita. Mucha atención a la siguiente información. Preste mucha atención, amigos oyentes. Se comunica a los estudiantes regulares de la comunidad educativa del Instituto Superior Tecnológico de Chalhuahuacho que las matrículas del periodo 2023-1 están abiertas desde el 6 de marzo hasta el 30 de marzo, lo cual, amigos oyentes, también el instituto reconoce la dedicación y el buen rendimiento del estudiante en el periodo académico. Por ello también otorgan becas y media becas a aquellos estudiantes que ocuparon el primer y segundo puesto en los diferentes programas de estudios. Y bueno, para ello también, amigos oyentes, para acceder a cualquiera de los beneficios se debe de tener en cuenta los siguientes requisitos. Uno, primero, haber ocupado los 2 primeros puestos en su salón, en su aula. También luego haber aprobado la totalidad de las unidades didácticas. Y bueno, amigos oyentes, llenar un FUT solicitando una beca o media beca, adjuntando su constancia de notas. Y para mayores consultas también aquí pusieron el número telefónico, amigos oyentes, para que puedan realizar las consultas acerca de las matrículas y medias becas. Deben comunicarse con el siguiente número: 90 04 30 26 4. Repetimos el número: 90 04 30 26 4. Eso es para poder comunicarse y tener mayores detalles acerca del periodo académico 2023-1 en el Instituto Superior Tecnológico de Chalhuahuacho. 7 de la mañana con 59 minutos. En breve se viene la Catedral del Deporte del señor William Guamán, pero antes vamos con información en el plano nacional. Escuche bien, Guayacay Panay, Alichante Keita Uyariamuy. Dina Boluarte se presenta ante la Fiscalía hoy martes para declarar por muertes en protestas. La presidenta Dina Boluarte será interrogada por la Fiscalía en el marco de las investigaciones que se le seguirán para determinar su responsabilidad en las más de 60 muertes que ha dejado las protestas contra su gobierno. La presidenta de la República, Dina Boluarte, acudirá el día de hoy a la sede del Ministerio Público para declarar sobre las muertes ocurridas en las protestas contra su gobierno. Así es, amigos oyentes. Kelly Montenegro, abogada de la jefa de Estado, confirmó su presencia en la Fiscalía. Además, sostuvo que cumplirán con todo lo que dispongan las autoridades en las investigaciones. Y bueno, si la Fiscalía indica que la diligencia va a ser de manera presencial, pues irá, agregó la defensa legal de Dina Boluarte al citado medio de comunicación. Bueno, el Ministerio Público inició el pasado 10 de enero una investigación contra Dina Boluarte por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre de 2022 y enero de 2023 en la región Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
El jefe de gabinete Alberto Otárola, el ex ministro del Interior Víctor Rojas, el ministro de Defensa Jorge Chávez y el ex jefe de gabinete Pedro Angulo también están incluidos en la investigación a cargo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Bueno, así está el tema, amigos oyentes. En todo caso, el día de hoy la presidenta de la República se presenta en la Fiscalía para declarar, pues bueno, sobre los más de 60 muertos que han dejado las protestas en contra de su gobierno. Ojalá que no sea como las respuestas que daba en su momento el señor expresidente Pedro Castillo. No recuerdo, no sé. Ojalá que no diga esas respuestas, ¿no? La señora Dina Boluarte, porque, bueno, definitivamente el señor Pedro Castillo, yo recuerdo perfectamente cómo daba sus declaraciones, ¿no? Por recomendación de mi abogado, no responderé esa pregunta. O no, la clásica, no recuerdo. No recuerdo, no lo sé. No lo sé. Bueno, ojalá, espero que la señora Dina Boluarte no responda de esa manera. Esperemos que, y vuelvo a decir, son vidas humanas, amigos oyentes, los cuales, pues bueno, no pueden quedar impunes. Se tienen que hacer las investigaciones correspondientes. 8 de la mañana con 2 minutos. Hernán, en breve ingresa ya William Guamán, la Catedral del Deporte, pero mientras tanto también se habla sobre el buen inicio del año escolar, amigos oyentes. Las clases escolares se iniciarían este 13 de marzo, de todas maneras. Y bueno, ¿quién está dando esta información? Amigos oyentes, casi seguro, y minimizando los anuncios del sector del magisterio que están convocando a una huelga nacional, el director regional de educación, Armando Bravo Sequeiros, afirmó que el inicio de las clases escolares será el 13 de marzo próximo en toda la región de Apurímac. Bravo Sequeiros, amigos oyentes, aseveró hasta el momento no existe ninguna comunicación por parte del sindicato docente sobre el llamado a una medida de fuerza, aunque días antes el secretario general del SUTE regional, Mauro Concha, afirmó que sus bases se sumarían a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. Y lo que dice, amigos oyentes, me he reunido con el sindicato que tiene mayor prevalencia en Apurímac. Ellos no nos han indicado oficialmente si empieza o no el paro indefinido. Sin embargo, tenemos conocimiento que se estará difundiendo un comunicado convocando a una huelga nacional, la misma que no existe un documento oficial para poder prever, aseveró. Entre tanto, amigos oyentes, también el funcionario ha puntualizado que para el caso de Apurímac existe mucho interés en los mismos padres de familia que están dispuestos a garantizar la asistencia de sus hijos e hijas en sus respectivos colegios, que empieza el día 13 de marzo. Casi nada de que inicie las labores escolares, amigos oyentes. Menos de una semana para que los estudiantes vuelvan a sus instituciones educativas. 8 de la mañana con 4 minutos. A esta hora de la mañana, amigos oyentes, vamos a revisar la información en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. 8 de la mañana con 7 minutos. No, 8 de la mañana con 4 minutos. Mil disculpas. William Guamán, adelante. Muy buenos días, te escuchamos. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Hernán? Muy buenos días a nuestros amigos oyentes de Radio Surfu y, por supuesto, del esperadísimo bloque deportivo. ¿Cómo estamos saliendo, mi estimado Javier? A ver si nos das un entendido. Perfectamente, William. Adelante. Perfecto, vamos con la información. Y es que ayer se completó la fecha número 7 de la Liga 1 Betson 2023 con resultados, bueno, esperados, porque básicamente en la ciudad imperial del Cusco, porque el Cusco FC pudo vencer por 2-1 a la Unión Comercio en un partido bastante intenso, sobre todo en el segundo tiempo, y en una remontada importante el Cusco FC se llevó los 3 puntos, no se llevó, sino permaneció en casa, ¿no? Un estadio Garcilaso con cierta cantidad de público. Ya parece que la normalidad de esta situación por la que está pasando precisamente la federación y tanto Cusco SC como los clubes que estaban reclamando sus derechos de transmisión va a llegar finalmente a un puerto. Esperemos que sea así. Lo cierto es que ayer ya se dejó la transmisión también de este partido importante
y se dio el resultado de 2-1 a favor del Cusco FC frente a Unión Comercio. Quienes anotaron: Abdiel Ayarza a los 67 y Hiroshi Arakaki a los 85, con el descuento de Marlon de Jesús a los 54. Bien por el Cusco FC, que acumula 3 puntos más en lo que significa pues este inicio del campeonato. Bueno, estamos en la fecha 7, pero recién se han jugado 3 de manera efectiva. Por otro lado, el Deportivo Garcilaso ayer venció por 3-0 al Deportivo Municipal en un partido muy bueno. Creo que el Deportivo Garcilaso tiene figuras importantes, entre los que se suma el ecuatoriano, y adicional a ello también la participación de Kevin Quevedo, que le va a dar un gran aporte seguramente a lo que va a significar el campeonato en adelante, porque este es un proceso largo para el Deportivo Garcilaso. Así que nuestro colega David Ortiz debe estar saltando en un pie. Felicidad por él, y igual por Henry Borda Carrasco, porque su equipo, el Deportivo Garcilaso, ahora está liderando la tabla de colocaciones con 12 unidades. Le sigue Universidad César Vallejo con 10, Carlos Amanucci con 10 puntos, el Alianza Lima tiene 9, el Cienciano del Cusco está, antes del Cusco se está con 9 puntos, el Atlético está con 8, le sigue la Alianza Atlético con 6, Atlético Grau con 7, que se quedó, estuvo en el primer lugar, Sport Huancayo con 6, Universitario de Deportes tiene 6 puntos, que va a ser el próximo rival del Cienciano, está igual con el puntaje en la tabla de colocaciones con Cienciano. Ojo que este partido se juega el jueves a las 9 de la noche en el Estadio Monumental por la Copa Sudamericana. Los equipos que no han sumado puntos son el Melgar y la Academia Cantolao, que no conocen de triunfos. Al respecto, Melgar ya rescindió contrato con su técnico, el señor Lavallén, que le dice esta otra oportunidad. Parece que Mosquera va a ser el nuevo técnico del cuadro dominó. Bueno, eso es lo que han manifestado precisamente a través de sus redes sociales, su página oficial del Melgar de Arequipa. Bueno, se están preguntando mucho si tenemos partidos por la Liga de Campeones. Precisamente hoy arranca la Copa Sudamericana para muchos equipos también. Hay torneo internacional. El Sporting Cristal va a jugar el jueves a las 7 de la noche con el Huracán. Ayer dimos la información de hoy martes. No, es el jueves, rectificamos. Jueves a las 7 de la noche el Sporting Cristal enfrenta al Huracán. Después a las 9 juega por la Sudamericana el Cienciano ante el Universitario de Deportes. Noche de fútbol el día jueves, pero hoy arranca la Copa Sudamericana. A las 5 de la tarde el Audax Italiano enfrenta a la Universidad Católica. Partido muy bueno. También a las 5 Tacurí enfrenta a Senal Caballero. El Caracas Fútbol Club a Puerto Cabello. A las 7 de la noche River Plate ante el Peñarol. A las 9 de la noche LDU de Quito frente al Delfín. Son los partidos de la Copa Sudamericana que está arrancando precisamente el día de hoy. Además también tenemos partidos por la Liga de Campeones. El partido más atractivo sin duda va a ser el del Bayern Múnich, que va a enfrentar al PSG. Esto se va a desarrollar el día miércoles a las 3 de la tarde. Partido decisivo, solo uno pasará a la siguiente fase. Sin duda va a ser un encuentro de gran voltaje, de gran nivel, y naturalmente los invitamos a apreciar estos encuentros que se desarrollan por la pantalla gigante o grande o chiquita, como tengan en casa, para ver buen fútbol europeo. 3 de la tarde hora peruana, Bayern Múnich ante el PSG el miércoles. Hoy juega el Borussia Dortmund ante el Chelsea en el partido más atractivo de la Liga de Campeones, que se va a desarrollar hoy. Reiteramos, Chelsea ante el Dortmund a las 3 de la tarde. También juega el Benfica ante el Club Brujas a las 3 de la tarde. Mientras tanto, mañana el Bayern Múnich ante el PSG, de la misma forma el Tottenham ante el Milan. Estos ya son duelos de vuelta, así que solamente un equipo pasa a la siguiente fase. Ya le sacó fotos seguramente David Ortiz a la tabla de colocaciones de la Liga 1 Betson, porque su equipo, el Deportivo Garcilaso, más conocido como el Pedacito de Cielo, ya está en el primer lugar. Increíble, ¿eh? Todos decían, no, va a ser de trámite regular, el Deportivo no la hace, está llevando jugadores de la Copa Perú, pero podemos apreciar de que si se trabaja de manera ordenada. Tristán es un buen técnico, se ha venido desde la Copa Perú hace muchísimos años, ha hecho ascender a varios equipos y nunca le dieron la oportunidad. Llegó a ser campeón, pero regresaba, pues digamos, a los inicios de la Copa Perú. En esta oportunidad el Deportivo Garcilaso le dio esta opción y está haciendo un buen trabajo. Están con un equipo técnico en el que se encuentra también Ramón Rodríguez, que es exjugador del Depor, del Cinciano, un jugador emblemático e importante que tiene
la ciudad del Cusco. Esperemos que le vaya bien, un técnico peruano, ahí tiene entre su comando técnico también jugadores y gente cusqueña que le está aportando muy bien al Deportivo Garcilaso, que ahora está puntero absoluto en la tabla de colocaciones. Bien por el equipo cusqueño, y con ello le ponemos punto final a la información deportiva. Javier y Hernán, los invitamos naturalmente a continuar con la programación de nuestra emisora Surfo, porque viene todavía más informaciones. Adelante, Javier. Gracias, William. Muy buenos días. Buenos días, estamos en contacto. Ocho de la mañana, ya con 11 minutos en el informativo Willaricui. Y el día, en este caso, el día jueves juega el papá de América. 8 de la mañana con 14 minutos en el informativo Willaricui y amigos oyentes. Por otra parte, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, en coordinación con la comunidad de Palparo, están invitando a la población en general al participar de las diferentes actividades a realizarse en el primer Festival del Durazno este próximo 9 de marzo en Palparo. Durazno tanji perik sopaito apot talyankan gorigi lachtamase con checa. Durazno mi hijo Paco Jriki Puriri sonriki haika Jriki 9 de marzo nescatariki lachtamase con. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 12 minutos, amigos oyentes, y en la cabina número 3, nuestro compañero César Loaiza con la información de los diarios de circulación nacional y regional que traen para el día de hoy en sus portadas, hoy 7 de marzo. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué información tenemos con los diarios? Buenos días, Hernán, buenos días, Javier, amigos de Radio Surfo, y muy buenos días, un abrazo muy grande. Nos vamos de inmediato a conocer las portadas de los principales diarios de circulación nacional. Muchísima atención, nos vamos de inmediato con el diario Expreso, que menciona en su principal portada, lamentable, pone un cintillo de luto, menciona 6 soldados muertos. Al matadero mandan a militares y policías a ordenarles no usar las armas. Dina Boluarte es la responsable de exponer a nuestros militares a la humillación si no van a poder hacer uso de las armas al ser atacados, que retiren pues al ejército de Puno, es lo que menciona en este caso la portada del diario Expreso. Video muestra cómo han sido agredidos nuestros soldados a pedradas por las turbas de manifestantes violentos que obligan a cruzar el río y no poder utilizar sus armas por órdenes superiores. Esto es lo que titula el diario Expreso en su portada el día de hoy, 7 de marzo del año 2023. Nos vamos a revisar la portada de otro diario importante de circulación nacional, que dice: 6 soldados se ahogan en el río Ilave. Tensión en Puno. Testimonio de nuestros periodistas en Ilave muestran y narran todos los detalles de lo que aconteció en Ilave. Militares desplazados de Ilave a Juli para controlar el orden en esta zona fueron bloqueados por aymaras antes de llegar a su destino y los acompañaron de retorno hasta la frontera con su distrito. Esto es lo que menciona en su principal portada el diario La República. También, entre otras de sus portadas, destaca: acusarán a Betsy Chávez y 2 exministros por golpe de Estado. Vamos con más titulares de los diarios de circulación nacional en nuestro bloque de primeras planas. Atención, vamos a conocer qué dice el diario El Comercio. Subcomisión aprueba acusar y suspender a Betsy Chávez por golpe de Estado. Se incluye a los exministros como coautores, al señor Sánchez y Willy Huerta, en presuntos delitos de rebelión y conspiración. También piden retirar del Congreso a Betsy Chávez
Sánchez mientras que dure el proceso penal. Esta sería la portada del diario El Comercio. Todo gira pues en torno a Betsy Chávez y las investigaciones que se están realizando luego de que saliera pues este reportaje el día domingo en Panorama. 8 de la mañana con 15 minutos. Vamos a conocer qué dice el diario Económico, el diario Gestión. ¿Qué dice el diario Gestión? Comienza a bajar percepción de riesgo de inversionistas extranjeros. El crédito, en este caso, pues, el Perú va bajando su riesgo a nivel internacional, reporta así clasificadora de riesgos, apoyo y asociados internacional. Pese a recuperación, emisiones de instrumentos de deuda serían adquiridas en su mayor parte por inversionistas locales. Entre otros titulares destaca Avianca para finales de año debe haber recuperado la oferta de prepandemia, según menciona esta línea aérea. Vamos a conocer el titular del diario Perú 21. ¿Qué dice el diario Perú 21? Muerte en el río Ilave. 6 soldados se ahogan porque una turba de manifestantes los persiguió con piedras y avellanas y los obligó a lanzarse al agua, según informa el diario Perú 21 en su primera portada. También aprueban acusar a Betsy Chávez por su complicidad en el golpe de Estado del 7 de diciembre. Es otro de los titulares que destaca el diario Perú 21. Vamos con el diario El Correo. ¿Qué dice el diario El Correo? Vándalos atacaron a soldados. Videos muestran que cientos de habitantes de Ilave en Puno apedrearon a contingente del ejército peruano y los obligaron a arrojarse al río del mismo nombre. Ayer se recuperó pues los cuerpos de la sexta víctima que apareció ahogado pues en el río Ilave, esto en Puno. Lamentable lo que acontece allá en Puno. Vamos con el diario La Razón. ¿Qué dice el diario La Razón? Terroristas y gobierno matan a soldados. Ejecutivo manda Fuerzas Armadas a Puno, pero les prohíbe usar sus armas y quedan a merced de violentistas que los terminan asesinando. Esto es lo que menciona el diario La Razón. Mucho ojo. Aprueban también, entre otros titulares, aprueban informe de denuncia contra Betsy Chávez y exministros por los delitos de rebelión y conspiración. Vamos con otro titular. Nos vamos de inmediato con el diario El Peruano. ¿Qué dice el diario El Peruano, el diario oficial de nuestro país? Dice, destrabarán, en su primer titular, destrabarán 516 obras por más de 8.000 millones de soles, anuncia así la ministra de Vivienda y Construcción. Proyectos se ejecutarán a escala nacional entre el presente año y el año 2024. Beneficiarán a más de 660.000 personas de zonas urbanas y rurales. Objetivo es proseguir con el cierre de brechas sociales, lo que menciona así el diario oficial El Peruano. Vamos con otro titular para el día de hoy. En las primeras planas vamos a conocer qué dice el diario El Trome. El Trome menciona lo siguiente: Betsy acorralada por golpe de Estado. Aprueban denuncia de la Fiscalía como cómplice de Pedro Castillo. Videos de su participación en el mensaje a la nación la hunden a la ex primera ministra del país. Estamos hablando de Betsy Chávez. Vamos con el diario Ojo. ¿Qué dice el diario Ojo? Vándalos ahogaron a soldados. Turba de 800 a 900 rodeó y empezó a tirar piedras, obligándolos a cruzar el río. Narran así militares sobrevivientes de esta tragedia allá en Puno. Son 6 militares fallecidos. Y la pregunta es, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está pues el reclamo por en este caso, los afectados, los fallecidos en esta tragedia allá en Ilave, Puno? Vamos de inmediato con más titulares. Diario El Popular. Que esto se investigue, menciona así en su gran titular el diario El Popular. Aparecen cuerpos de soldados en río Ilave. Triste final, son 6 los militares que se ahogaron intentando cruzar las aguas en Puno. Las Fuerzas Armadas reiteran versión de que batallón fue acorralado y apedreado, como se muestran en diversos videos que vienen circulando en las redes sociales y también en diferentes medios de comunicación.
Estos son algunos de los titulares. Nos vamos con los diarios deportivos. ¿Qué dice el diario Depor? La Suda de arranque. Está en este caso pues una portada con el Universitario de Deportes. Jorge Fossati dirigió pues su primera práctica y a punto al debut de la Copa Sudamericana. Torneo que ganó pues en 2009. Este entrenador llegó a ganar ese torneo en el 2009. Herrera sería el 9 y Quispe, en este caso, Diego Quispe irá de arranque. Esperemos pues llegar lo más fuerte posible a este campeonato, mencionó el nuevo director de la universidad, en este caso del Universitario de Deportes, que estaría ya iniciando muy pronto su participación en lo que viene a ser la Copa Sudamericana. Vamos con más titulares. ¿Qué dice el diario Libero? Ganó como jeque. Alianza Lima le pagará sueldo árabe a Cueva, cobrará $100,000 al mes y se convertirá en el nuevo mejor pagado de la historia del fútbol peruano. Íntimos rompen la billetera para ganarlo todo, menciona Cristian Cueva. Estaría retornando al fútbol peruano y estaría vistiendo los colores de Alianza Lima. Nos vamos con este titular ya a dar el pase correspondiente a la cabina número 1. Muchísimas gracias a nuestros amigos y les damos el pase a Javier y Hernán en la conducción del informativo Huillaricuy. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, César. Hasta el día de mañana. Hasta mañana. 8 de la mañana con 22 minutos en el informativo Huillaricuy. Estamos con imágenes, Hernán, ¿no? Bueno, ahí sí estamos saliendo. Bueno, la portada del diario El Pregón, Hernán, en portada, pues bueno, indican lo siguiente con la imagen del oso y también dos personas que aparecen. Ahí claramente se puede identificar su rostro y el diario El Pregón en portada dice: autores de muerte de oso andino les espera 7 años de cárcel. Administrador técnico de Servicio Forestal y Fauna Silvestre de Apurímac, Serfor, dice lo siguiente: afirmó que la policía y el Ministerio Público en Chalhuahuacho están en plena investigación y es cuestión de horas de determinar los responsables y que puedan ingresar a la cárcel, amigos oyentes. Vamos con más información a esta hora de la mañana, Hernán. 8 de la mañana con 23 minutos, amigos oyentes. Vamos con más información en el ámbito nacional. ¿Qué está pasando, amigos oyentes, en nuestro país? Vamos con ustedes a compartir la información. Y bueno, recuperan el cadáver del 6º militar fallecido en el río Ilave y concluyen labores de búsqueda. Los buzos de la Marina de Guerra lograron recuperar los restos del cabo Quispe Montalicio del río Ilave. Desde el Ministerio de Defensa también informaron que con ubicación de los restos se concluyen las labores de búsqueda. Qué lamentable, amigos oyentes. Buzos de la Marina de la Guerra del Perú lograron recuperar el cadáver de un miembro del ejército en el río Ilave, en la región de Puno, con lo cual se eleva a 6 el número de militares fallecidos luego de que intentaran cruzar el río en la provincia de El Collao. Fuentes de medios nacionales confirmaron que el cuerpo hallado corresponde al cabo del Batallón de Infantería Nacional 59, identificado como Carlos Quispe Montalicio. Él fue hallado en las profundidades del río, atascado con un fusil y sus equipos. Bueno, los cuerpos de los otros 5 militares también fueron recuperados desde la madrugada hasta la tarde de este lunes. Los nombres de los cabos fallecidos, según el Ministerio de Defensa, son Frank Canazas Kawaya, de 20 años, Alex Quispe Serrano, de 19, Elvis Pari Quiso, de 19, y los soldados Percy Alex Castillo Pongo, de 19, y Elías Lupaca Inquilla, de 19 años. Asimismo, desde este sector indicaron que con la ubicación de los restos de Carlos Quispe Montalicio concluyeron las labores de búsqueda y rescate iniciadas tras la caída de los efectivos al río Ilave.
Amigos oyentes, al respecto, 3 soldados permanecen hospitalizados por hipotermia tras ser rescatados del río Ilave. David Yaqueticona Cosi, de 19 años, Juan José Cababito Ticona, de 18, y Yarley David Aguilar Copa, de 24, permanecen en observación del Servicio de Emergencia de la Red de Salud El Collao. Amigos oyentes, esta información, y sí, pues 3 soldados se encuentran hospitalizados por hipotermia. Y bueno, amigos, vamos con el desarrollo de esta información también. 3 miembros del ejército del Perú que salvaron de morir ahogados en el río Ilave se encuentran internados en un cuadro de hipotermia en el hospital de la ciudad del mismo nombre, en la provincia del Collao. La región Puno confirmó la red de salud de esta jurisdicción. Los militares sobrevivientes han sido identificados como David Yaqueticona Cosi, de 19 años, Juan José Garavito Ticona, de 18, y Yarley David Aguilar Copa, de 24, quienes están en observación del servicio de emergencia en el referido comunicado que ha emitido las autoridades. Bueno, en tanto, el día de ayer recuperaron los restos de Carlos Quispe Montalicio, uno de los 6 militares que murieron en las gélidas aguas del río Ilave. Los cuerpos de Franz Canaza Caguaya, Alex Quispe Serrano, Elvis Pari Quiso y los soldados Percy Alex Alex Castillo Pongo y Elías Lupaca Inquillas fueron trasladados a la morgue de la ciudad. 8 de la mañana con 27 minutos, y el día de ayer ya ha circulado varios videos sobre lo que realmente ha ocurrido, ¿no? Y se ve claramente, Hernán, cómo la población, una turba considerable, comienza a tirar piedra a los militares, y aparte de eso, Hernán, cómo los hostigan, ¿no? Y bueno, los militares, a pesar de que tienen su arma de reglamento, no decidieron utilizarlo, amigos oyentes. No había disposición de utilizarlo. Muchos por ahí decían, ¿no? ¿Por qué no dispararon en todo caso al verse en esta situación? Pero bueno, no había la disposición de utilizar sus armas. Sin embargo, amigos oyentes, al ser prácticamente rodeados por un lado de la población, pues bueno, tomaron la decisión de cruzar el río. La nota informativa dice lo siguiente: nos rodearon. Según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el accidente ocurrido el domingo cuando una patrulla que se trasladaba de Ilave hacia Juli intentó cruzar el río Ilave para evitar el ataque de los manifestantes radicales que lanzaban piedras, palos y chicote de cuero a los militares. Bueno, es una situación muy preocupante, Hernán. Y bueno, hay imágenes en las cuales se consulta, ¿no?, a los propios militares de por qué decidieron cruzar las aguas del río Ilave. Y bueno, ahí justamente se habla de que, bueno, la propia población en algún momento los había ya rodeado. Y sí, lógicamente, para no generar, digamos, enfrentamiento, ellos decidieron cruzar el río. Bueno, sí, eso es lo que, bueno, Javier, se ve, pues hay imágenes que están circulando por las redes sociales y se está haciendo masivo, amigos oyentes, donde una turba, pues, en este caso de manifestantes, se juntan y empiezan a tirar piedras, objetos hacia los soldados, y los soldados, amigos oyentes, ahí para protegerse, pues hacen como si fuera un cerco de humano para poder evitar ser, digamos, lastimados por las caídas de estas pedradas que lanzaban los manifestantes. Y esto ha permitido o ha hecho, pues, de que los soldados empiecen a escapar, empiecen a buscar un lugar, digamos, seguro, pero sin embargo se dirigieron hacia la orilla del río y bueno, de ahí, pues, amigos oyentes, la historia ya es conocida. Fallecen 6 soldados, amigos oyentes, por ahogamiento, y bueno, los soldados, amigos oyentes, estuvieron pues con sus uniformes, con sus cascos pesados, claro, y así se metieron al río de Ilave. Bueno, y justamente hablando del tema, Hernán, bueno, se ha difundido un video en el cual todo el batallón con sus frazadas abrigados están y les hacen la consulta de que en qué circunstancias pasó este hecho. Escuchemos, amigos oyentes.
que me respondan en forma concisa. Primero que nada, quiero saber por qué motivo ustedes han ingresado al río. Un voluntario que me responda. El motivo que cruzamos el río fue, no teníamos otra escapatoria para ningún lado. Era un aproximado de 800 a 900 personas que nos rodearon ya prácticamente. Nos empezaron a tirar piedras y todo. Y ahí empezamos a cruzar el río. Esa era la única salida que teníamos para salvaguardar nuestras vidas de nosotros, tanto de los oficiales, de la tropa y los técnicos oficiales. Y al momento de cruzar el río, insistieron en tirarnos piedras, de todo prácticamente. Empezaron los insultos y ahí fue donde ya nos separamos las cadenas de lo que estaba pasando y la tropa la corriente nos llevó ya y ahí empezaron a ahogarse algunos de la tropa mi general. Ya, ahora pregunto a otro, para cualquiera, pregunto, aparte de tirarles piedras, ¿qué más les decía o hacía la población en contra de ustedes? A la gente nos insultaba, nos decía asesinos, corruptos, en fin, de todo, se burlaban nosotros, nos decían perros, de todo nos decían que como soy reservista, que ustedes no sirven para nada, y ya, pero algunos vinieron con palos y todo, pero nos agarraron a palos, ese chicote de cuero que tienen con éxito, nos agarraron, sin salida ya nos tocó cruzar el río, ¿no? Bueno, estábamos ya totalmente acorralados. Ya. Muy bien, y ahí se sigue compartiendo las imágenes donde justamente la población comienza a agredir a los militares. Amigos oyentes, vamos a compartir a través de nuestras redes sociales estas imágenes para que ustedes también puedan sacar sus propias conclusiones. Así es, amigos oyentes, es lamentable el accidente, lo que pasó con estos soldados por mantener el orden en nuestro país. Llegamos a la parte final, amigos oyentes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su sintonía. Estuvieron con ustedes Hernán Zulca, Javier Chejia. Gracias también a César Loaiza y también a William Guamán. Nos estamos reencontrando mañana. Tupananchkama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.